Bueno, hoy día vamos a hacer una clase que ya vimos el tema del dibujo técnico que me lo tenían que entregar hoy día, ¿no? Así que les voy a dar plazo hasta las 5 de la tarde para que me lo envíen al correo con las características que yo le pedí, ¿no? Le doy esa pauta bien específica porque así es como se necesita, digamos, ¿no? No es que me manden un video o que me manden una foto de algo de mi idea que tengan, ¿no? Sino como respetar de algún modo esa formalidad, ¿no? Así que hoy día vamos a revisar, quiero revisáramos dos cosas, ¿no? La primera cosa que quería que revisáramos era esto ¿cómo se llama? Que nos convoca ahora, y que es el tema de la escala y la maqueta. Ya. Esta unidad se llama la escala y la maqueta, y estos dos elementos son fundamentales en los lenguajes escultóricos, la escala y la maqueta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes y tan fundamentales? Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo en esta clase es seguir haciendo cada paso, ¿no? De algún modo para tener la experiencia del valor que tienen esos elementos en el proyecto final. Y lo otro es comprobar que estos elementos que estamos revisando se cumplen en el plano de lo real. O sea, me refiero en el plano de lo real, en términos de que se aplica profesionalmente, ¿no? Entonces el primero tiene que ver con la escala, que seguramente muchos han escuchado la palabra escala, ¿no? De decir, bueno, esta escala, no esta escala. Por ejemplo, es muy habitual cuando ciertos juguetes de modelismo que son, dijo, mira, este auto, ¿por qué es tan caro este autito, no? No, porque es un autito que está hecho a escala. Entonces, básicamente, la escala es un recurso usado ampliamente en la escultura como en muchas otras áreas del conocimiento, en muchísimas, ¿no? O sea, la escala es utilizada, imagínense, la geografía, ¿no? Los mapas son información que está hecha a escala. Eh, los cálculos del universo también están hechos a escala, etcétera, ¿no? La escala nos permite dimensionar nuestro proyecto y visualizar la relación de tamaño con el espectador. La escala es una relación matemática que nos permite desplazar las medidas de la maqueta al proyecto de la obra. La escala, si ustedes lo piensan en términos más abstractos, ¿no? Y más universales, tiene que ver en la capacidad del ser humano, ¿no? De la mente humana, de reducir las cosas o las ideas hasta su pensamiento. Piensen ustedes, por ejemplo, en el universo. Hay un autor que se llama Severo Sarduy, ¿no? Que habla mucho de la escala y del universo. Y Severo Sarduy nos dice de que la única forma en que el ser humano ha podido comprender el universo es mediante la escala. O sea, vale decir, con generar una relación, ¿no? De proporción que le permita poder abarcar esa inmensidad. Entonces la escala es una herramienta que nosotros la aplicamos a todo nivel de cosas y en todo orden de naturaleza. Entonces, este elemento, la escala, si bien tiene una traducción evidentemente matemática, también tiene ¿cómo se llama? Una abstracción, ¿no? Más humanista que puede ingresar también en el plano de la reflexión. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo una primera maqueta, ¿no? Un render visual de lo que es, si es que ustedes conocen, ese átomo que está en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿no? Ahí al lado del foro. Entonces, cuando me encargaron hacer esa escultura, lo primero que yo hice, bueno, tengo que ver más o menos cuál es la escala, ¿no? Entonces utilicé esta figura en internet, hice una maqueta, la recorté, la pegué en el lugar,
y la pegué para que el decano de aquella época viera más o menos de qué tamaño iba a ser, ¿no? Como yo lo estaba imaginando. Entonces, este ejercicio me permitía dimensionar y tener la sensación de cómo iba a ser ese cuerpo. Entonces la escala se escribe en forma de razón, donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, la escala 1 es a 500, significa que 1 centímetro del plano equivale a 5 metros en la realidad. Y ahí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, la escala 1 es a 1, 1 es a 10, 1 es a 500, 5 es a 1, 50 es a 1, 75 es a 1, etc. Si lo que se desea medir el dibujo es una superficie, habrá que tener en cuenta la relación de áreas de figuras semejantes. Por ejemplo, un cuadrado de 1 centímetro de lado en el dibujo o plano. Entonces, si ustedes se fijan, siempre en los planos existe este inserto, esta viñeta, ¿no? Donde siempre está determinado cuál es la escala. Entonces, aquí este mapa me está diciendo que 1 es a 250.000, ¿no? O sea, vale decir que 1 centímetro equivale a 25 kilómetros, ¿no? Y ahí yo voy sacando la proporción. Entonces, nos vamos dando cuenta de que la escala es un elemento fundamental de la escultura. Inclusive más fundamental y elemental en la escultura de gran formato. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la escala 1 a 1, ¿no? La escala 1 es a 1, es que quiere decir de que yo estoy haciendo la maqueta o en la misma proporción de la realidad. Por ejemplo, les cuento que en una oportunidad fui a visitar a don Eduardo Meissner, ¿no? Don Eduardo Meissner, que fue un gran profesor de la Universidad de Concepción, que falleció el año pasado, un gran pintor, un gran artista, y muy amigo él de Julio Escame. Y cuando lo fui a ver, estaba enfermo en su pieza, tenía un tremendo mural, ¿no? Un tremendo mural eh, hecho en papel, como en papel craft, pero perfectamente pintada, era una pintura en papel craft, gigante. Y don Eduardo me contaba que esa era la maqueta de una pintura de Julio Escame. Y Julio Escame hacía las obras, las maquetas, del mismo tamaño como iban a ser en la realidad. O sea, vale decir, las pintaba dos veces. Pero en una primera instancia lo hacía en un soporte que le permitiera corregirse, que no fuera tan noble como le ocupaba el papel. Entonces esa maqueta estaba hecha a una escala 1 a 1. Ahora, la escala 2 a 1 es exactamente lo distinto, digamos, ¿no? O sea, aquí hay una ¿cómo se llama? Una amplificación. Por ejemplo, cuando yo hago algo que es muy pequeño, ¿no? Entonces hay algo que, por ejemplo, a mí me mide 1 centímetro, y para mí es muy pequeño, quiero poner un poquito más grande. Entonces voy a hacer que 1 centímetro sea igual a 2 centímetros. Entonces ahí yo lo voy a ver más grande. Y de manera inversa es cuando lo hago de 1 es a 2, ¿no? Que es como veíamos recién el ejemplo del mapa. Bueno, todo este tema de las escalas también está, ustedes lo van a encontrar en una herramienta muy habitual en los talleres, a lo mejor de su papá o de cualquier maestro que ustedes conocen, que son los escalímetros, ¿no? Y los escalímetros siempre tienen estas reglas, ¿no? Que ya me dan inmediatamente la forma, digamos, de ir midiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una escala que 2 es a 1, 1 es a 1. Esta escala 1 a 1 es una regla normal, digamos, ¿no? Usted la pone en esta regla de escala y va a coincidir con la regla que ustedes tienen, ¿no? Porque 1 centímetro es igual a 1 centímetro, ¿no?
Aquí 1,25 es que 1 centímetro es igual a 1,25 centímetros. 1 es a 2 es que 1 centímetro es igual a 2 centímetros. 1 es a 2,5 es que 1 centímetro es igual a 2,5 centímetros, etc. Y así sucesivamente, uno también puede inventar sus propias escalas. Pero lo que me permiten estas reglas es cuando yo estoy haciendo un trabajo único, es que todo el trabajo, o sea, vale decir la unidad del trabajo, pensemos en una escultura, yo le estoy haciendo bajo solamente una escala, ¿no? Entonces la regla me sirve para ir midiendo todas las piezas de mi maqueta para que después, cuando yo las realice en el proyecto real, esté todo proporcionado. Entonces vemos que la escala es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto tridimensional y escultórico. Pero hay otro elemento que también es fundamental, que es la maqueta. La maqueta, nosotros quizás la noción más directa que tenemos de la maqueta es justamente la maqueta de arquitectura, ¿no? Que nos permite poder visualizar cómo va a ser ese espacio habitable. No es muy familiar también porque a veces cuando en las esquinas de las calles una chica, un chico nos pasan un volante de una inmobiliaria, adentro de la inmobiliaria vienen fotos de los planos y también de las maquetas, ¿no? Entonces eso nos permite ir viendo cómo la maqueta va a formar parte de esa herramienta que me va a permitir hacer de lo que ha sido el boceto, poder llevarlo a un plano de tridimensionalidad, que es el tercer ejercicio que nosotros vamos a realizar, ¿no? Primero hicimos nuestro boceto, en el cual generamos un apunte rápido, que es un dibujo rápido, en el cual lo que busca el boceto es poder capturar una idea, ¿no? Poder darle imagen, visualizarla. Y en un segundo paso, un dibujo técnico, a mí ya me permite ir incorporando ciertos aspectos más específicos de esa idea. Hay cosas que limpié, hay cosas que saqué, pero ya en un dibujo técnico aplico medidas, identifico planos, ¿no? Finalmente lo estoy viendo tridimensionalmente, pero en el papel. Y posteriormente, ese dibujo técnico es la base que me sirve para generar la maqueta, ¿no? Entonces estoy pensando que a lo mejor esto, que es el resultado, va a terminar siendo una escultura de fierro, ¿no? Que tiene 2 metros de alto, porque lo voy a ubicar en una plaza pública, ¿no? Que está en mi comuna, y que representa la racionalidad, ¿no? O la razón, o la idea del pensamiento. Entonces, por eso estoy haciendo estas figuras cúbicas, cuadradas, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que hay una consecuencia entre el dibujo técnico y la maqueta que es totalmente directa, ¿no? Entonces, nos vemos que esta herramienta proyectual es la que me va a permitir poder comprender cómo se va a ver realmente, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo una pequeña maqueta de un artista que se llama Tadashi, ¿no? Un artista japonés que trabaja con puros planos consecutivos de módulos, ¿no? En este caso son tablas, ¿no? Que van generando volúmenes arquitectónicos que se fusionan en una mixtura entre escultura y escultura. Pero la única forma de visualizarlo es primero desarrollar maquetas que estén a escala, ¿no? Lo que me va a permitir también comprender muchos problemas constructivos que se derivan desde acá. Aquí también vemos otra obra que también operan ya desde otros aspectos, ¿no? Operan desde aspectos en los cuales yo estoy imaginando obras, ¿no? Obras artísticas, que voy a desarrollar en este caso, en esta maqueta, ¿no? Que son maquetas arquitectónicas, que están totalmente hechas a escala, proponiendo, ¿no? Espacios totalmente deconstructivos, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta cómo la maqueta
es aquel elemento que me permite la máxima simulación para tener una sensación de la realidad de la concreción de ese proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, un resultado de unos estudiantes de arquitectura, ¿no? Vemos que tienen toda una construcción modular básica, ¿no? de tablas de pino, ¿no? Puestas sobre unos pilotes de concreto, pero todo este proyecto se lleva a cabo porque primero se concibió de esta manera, ¿no? Entonces, al estar concebido de esta manera, esto me permite, o sea, el análisis de toda esta construcción me va a permitir poder realizar esto, ¿no? Entonces, toda la construcción, yo minimizo todo el tipo de, por ejemplo, yo les voy a hablar cosas súper concretas y prácticas de por qué es tan importante la maqueta y la escala, en que todas estas tablas que estoy señalando yo acá con la flecha del indicador, tienen una medida X, ¿no? Pero esa medida X yo la soluciono acá, ¿no? Incluso lo puedo haber solucionado antes en el mismo dibujo técnico. Entonces ya sé que esta tabla de aquí mide 1,85 m. Y sé que todas también 1,85 m. Entonces mi planificación de trabajo, sé que tengo que cortar 30 o no sé, 60 tablas de 1,85 m, porque todas estas medidas de acá son de 1,85 m. Entonces, así también lo vemos en este trabajo, que fue un trabajo bien bonito que realizó el profesor José Miguel Morales, ¿no? En un ramo que hacíamos antiguamente que se llama Escultura en Gran Formato. Y fue un tremendo trabajo, una tremenda construcción que se hizo en la Laguna Grande de San Pedro, y el profesor Morales, con un grupo grande de estudiantes bien entusiastas, generaron toda esta tremenda construcción en base a utilizar palets de madera como módulos, ¿no? Como módulos que se fueron ensamblando unos a otros, ¿no? Generar un trabajo arquitectónico, escultórico, que antes evidentemente tuvo este precedente, ¿no? De generar en este caso, una maqueta virtual o render, ¿no? Como se le dice ahora. Pero toda esa maqueta virtual, si ustedes se fijan aquí en la fotografía, también está llevada, digamos, al volumen, ¿no? Entonces, son formas de comprender, ¿no? Y de solucionar problemas para que en el momento en el cual yo esté desarrollando la obra o esté construyendo, no empiece a improvisar en ese momento. No se puede hacer un trabajo escultórico tridimensional sin concebir mínimamente un dibujo técnico y una maqueta, ¿no? De la naturaleza que sea la maqueta, porque la maqueta también puede ser, como en el caso, en casos que se utilizan mucho ahora, ser virtuales, ¿no? Porque hay muchos programas que nos dan esa tridimensionalidad. Pero como escultor, y como muchos otros escultores más, seguimos sosteniendo que no hay, por muy render que sea, por muy bueno el programa, nunca va a haber algo mejor que la maqueta física, ¿no? Porque la maqueta física te ayuda a pensar el proyecto de una manera mucho más directa. Por lo demás, también tiene la facilidad de que yo no tengo que prender, no tengo que esperar que el computador la movilizo, es mucho más rápido, ¿no? Es como la diferencia entre leer un libro en el computador y tener el libro físicamente. Entonces, es mucho más recomendable el tema de la maqueta física. En términos artísticos, es súper necesario, ¿no? O sea, en términos artísticos, una persona que está en el territorio del arte debe hacer una maqueta física también. Entonces, el tema de la maqueta es el segundo paso que vamos a dar, ¿no? Y les quería compartir también algo. Oye, si tienen preguntas, por favor, metan la cuchara nomás porque la idea es que no hable yo nomás solo todo el rato y ustedes también participen, ¿no? Así que les voy a compartir una exclusiva,
¿no? Les comparto esta exclusiva porque, bueno, porque son mi curso y porque ¿cómo se llama? Quiero saber estas cosas antes que sucedan. Bueno, les cuento que yo ayer participé de jurado de un concurso de escultura para el aeropuerto Carril Sur, ¿no? Que es nuestro aeropuerto que se está remodelando. Y aquí, evidentemente, había un cierre, ¿no? Un cierre perimetral frente al aeropuerto de unas turbinas que se van a poner para extracción de aire, etc. Y ahí el Ministerio de Obras Públicas planteó la necesidad, digamos, de poner un elemento que tuviese una función práctica de tapar estas turbinas, y a su vez también fuera un elemento artístico. Entonces se presentaron muchísimos proyectos, y este es el proyecto que ganó, ¿no? Este proyecto que ustedes están viendo es finalmente también una maqueta totalmente virtual, ¿no? Aquí hay un render que este es como una suerte de paredón en acero inoxidable, que está pensado, si aquí ustedes se están fijando, cómo se iba a realizar y a desarrollar, ¿no? Entonces, bien interesante ver que el tema de la maqueta es un tema que es totalmente permanente, ¿no? Y es un tema que tiene que ver justamente con el modo de poder explicar, ¿no?, aquello que yo voy a hacer. Entonces, esta obra que se va a presentar simula la curvatura que se genera en los aviones, ¿no? Entonces tiene todo este sistema de remache que va a dar vuelta por todo el perímetro. Y a su vez también eso va a permitir de que uno tenga una experiencia, ¿no?, de verse reflejado en ese volumen totalmente limpio y contemporáneo, ¿no? Entonces a todo el jurado nos pareció que la pieza tenía una limpieza y una ¿cómo se llama?, una poética que tenía que ver con reflejar de manera inversa el paisaje, ¿no? Entonces se generaba como una suerte de metáfora de lo que iba a ser esta suerte de recepción de los, ¿cómo se llama?, de los pasajeros que llegaran a nuestro aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué aquí no. Entonces, en esto se los quería mostrar porque ahí quiero confirmar que esto que estamos viendo nosotros es algo que está totalmente vigente, ¿no? Y que se utiliza habitualmente en todas estas prácticas profesionales que tienen que ver con el arte. Entonces, vemos incluso que los dibujos técnicos ya son totalmente hechos por computador, porque hay cálculos que hay que hacer, ¿no? Hay ingenieros calculistas que van a, no sé, la curvatura, ¿no? Van a calcular también la resistencia de los materiales, etc., ¿no? Entonces hay toda una nomenclatura que tiene que ser definida por todo lo que es el dibujo técnico, ¿no? Ahora, todo esto, evidentemente, está de la mano también de poder dimensionar, ¿no?, la cantidad de materiales que yo voy a utilizar. Porque cuando yo hago un proyecto de gran envergadura, incluso cualquier proyecto escultórico, ¿no?, por mínimo que sea, yo sé que necesito cierta cantidad de recursos para comprar, por ejemplo, materiales. Pero, por ejemplo, si alguien está haciendo plantea, por ejemplo, hacer una escultura en arcilla, ¿ya?, va a necesitar saber cuánta arcilla va a necesitar.
Entonces la forma de saber cuánta arcilla va a necesitar va a ser justamente a través de esta reflexión técnica en relación a los materiales. Entonces el resultado, que es el resultado que estamos viendo acá, en este caso de lo que sería el aeropuerto, tendría que ser totalmente, digamos, medido, ¿no? Antonio, corte el teléfono, por favor. Silencia el micrófono, por favor. Entonces, ¿cómo se llama? El resultado final tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, con eso, simplemente quería comprobar que ustedes pudiesen entender que esto que les va a tocar enseñar es algo importante, ¿no? Y que es algo que se ocupa en la realidad, que no es pura teoría. Lo otro que también quiero que repasemos tiene que ver con esto que les envié. Porque ahora ustedes me están entregando ¿cómo se llama? El dibujo técnico, y el paso posterior va a tener que ver con hacer la maqueta. La Profe, maqueta, pero sí, eso lo mandé el día o el otro día porque en Infoda hay un material que no se puede descargar. sí, no, sí, por eso quiero que lo revisemos ahora, porque no, yo lo envié y me di cuenta que estaba malo el link. Así que se los voy a republicar. Pero en todo caso, estos tutoriales son básicamente para la construcción de la escultura en sí, ¿no? La maqueta, que es lo que vamos a comenzar a hacer ahora, tiene que ver con hacer la maqueta de la escultura que ustedes van a realizar. Entonces, en ese sentido, lo que tienen que hacer simplemente es generar la escultura, digamos, en un pequeño formato, pero en el material que más les acomoda. No sé, por ejemplo, si hay alguien que va a hacer un modelado en arcilla, puede ocupar plasticina. O también puede ocupar arcilla y hacerla más pequeña, ¿no? Pero la maqueta básicamente es poder visualizar de la forma más exacta cómo va a ser la obra real, ¿no? Entonces, quería que revisáramos este tutorial porque hay ciertas técnicas, ¿no?, que nos van a servir para los trabajos que ustedes se han planteado. Vale, espérense, estoy teniendo aquí algunos problemas. Aquí en el fondo tienen que echar a volar su imaginación, ¿no? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hay muchos tutoriales que son como de manualidades, ¿no? Y esos tutoriales que son de manualidades hay unos que son súper prácticos, ¿no? Y todo ese tipo de tutoriales son técnicas, ¿no?, que les van a servir para planificar, digamos, su trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un tutorial que trabaja con alambre, ¿no? Con alambre y con masa también de modelaje. Entonces, hay muchos trabajos, hay muchos proyectos que los van a tener que realizar con estructuras de alambre, ¿no? Entonces, para eso van a necesitar, evidentemente, los materiales mínimos, ¿no? Van a necesitar alicate, un alambre. El alambre también es importante porque los alambres, ustedes saben que tienen distintas cualidades. Hay alambres que son mucho más rígidos y otros alambres que son mucho más blandos, ¿no? En general, los alambres blandos son alambres que se llaman alambres reducidos. Estos alambres son los que les van a servir a ustedes para poder generar estas maquetas.
evidentemente van a necesitar un alicate, bueno, una regla y la pasta de modelar, ¿no? Pero aquí yo lo quiero revisar brevemente para que ustedes también me hagan consulta, ¿no? Y vayamos viendo cómo el alambre, lo que va a servir, por ejemplo, estoy pensando en el proyecto de las bailarinas, bueno, aquí él, por ejemplo, lo muestra, ¿no? Es lo que nos va a hacer la estructura. Y nos va a hacer la estructura porque la pasta de modelar, básicamente, sobre todo al proyectarse, va a necesitar un soporte, ¿no? Que la sostenga materialmente. Entonces, ese soporte nosotros lo vamos a poder hacer con el alambre y también vamos a poder forrar, ¿no? El alambre con un tipo de cinta adhesiva, que no es esta la recomendable porque es plástica, ¿no? Yo les recomiendo la cinta autoadhesiva de papel, que es la que le va a dar mayor firmeza también a la pasta de modelar. Entonces, esto es básicamente ¿por qué? Porque el alambre, por ser metálico, no absorbe nada de humedad. Entonces, cualquier sustancia que yo le eche encima, esa sustancia no va a tender a pegarse en el soporte, ¿no? A menos que sea una masilla epóxica. Pero esa masilla epóxica es muy cara y requiere también una cierta habilidad para tener, ¿cómo se llama? Habilidad del modelado. Y en este caso, considero que la pasta de modelar de cerámica de frío es más eficiente. Entonces estas pastas me van a ir permitiendo dar el volumen, ¿no? Y ese volumen me va a ir permitiendo trabajar encima la forma, ¿no? Vamos a esperar que el famoso reclamo. Entonces, esta estructura básica, ¿no? A mí me pueden servir como base para muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta misma estructura yo puedo seguir trabajándola encima con pasta o con género, o con papel con cola fría, para ir sacando el volumen. Entonces, hay muchas formas de ir construyendo. Y esas formas de ir construyendo son las que me van a permitir considerar esos elementos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otra estructura de alambre. También, para todas las personas que están considerando eso, también es importante considerar la base, ¿no? Y la base también, en este caso, en una estructura de pequeño formato, es vital. Ahora, en algunos pocos proyectos en algunos dibujos que revisé, me di cuenta que hay varios que son bien pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 30 centímetros es una escala muy pequeña, ¿no? Yo diría que tratemos de tener una escala a lo menos de 40 centímetros. Porque recordemos que ya es una escultura, no es simplemente una manualidad. Entonces tiene que tener un carácter un poco más, más potente visualmente, ¿no? Aquí estamos viendo en este otro tutorial otra estructura de alambre, ¿no? Que opera de alguna manera bajo esa misma lógica, ¿no? Quizá un poco más elaborada, se ve que aquí ya hay una persona con más habilidad. Internet está lleno de estos tutoriales, ¿no? Yo les recomiendo, yo les sugiero esto, que son los que a mí me parecieron que nos daban señas, ¿no? Interesantes de cómo podíamos realizar el trabajo, pero ahí ustedes pueden buscar los suyos propios, ¿no? Ahí hay muchas compañeras y compañeros que también presentaron, por ejemplo, referentes que eran súper interesantes, ¿no? O sea, referentes que eran muy entretenidos, digamos, de ver. Habían incluso algunos que yo no ubicaba, que me parecieron bien interesantes. Eso en relación a las estructuras, ¿no? Ahí estamos hablando de las estructuras para las masas, ¿no? Las masas de modelado. Ahora,
en las masas de modelado, hay, por ejemplo, hay algunas masas que venden en el comercio, ¿no? Todas las masas que son en bases a agua, vale decir arcilla, blanca, ploma, arcilla del color que sea roja, la tradicional, no les sirve para utilizarlo con estructuras de alambre, porque como son pastas que eliminan humedad, por ende se recogen, al recogerse no se adhieren, digamos, a la estructura metálica y tienden a quebrarse. Entonces tienen que ser pastas autofraguantes de modelado, que son las que yo les estoy recomendando. Para eso está la famosa cerámica en frío, ¿no? La cerámica en frío, la ventaja que tiene es que es fácil de hacer, me puede generar un gran volumen, ¿no? de cantidad a un bajo costo. Ahora, si hay alguien que quiere comprar, digamos, una cerámica en frío, ya es problema suyo, digamos, no hay problema, ¿no? Pero es interesante comprender también cómo se hace, ¿no? Porque así ustedes, cuando sean profesores, ya titulados y tengan, ¿cómo se llama? Sus alumnos, ustedes también les pueden enseñar cómo hacerlo. Entonces eso también da autonomía. La gracia que tiene también la cerámica en frío, que a mí me permite teñirla, ¿no? Entonces eso me permite trabajar con esta, en el caso, bueno, de esta pasta, ya que es una pasta que está hecha, ¿no? Me permite teñirla y ese elemento del color es un elemento que puede ser muy atractivo en una obra, ¿no? Entonces vemos cómo estas masas están hechas en base a harina, ¿no? Harinas que están mezcladas con la fría, ¿no? Con este pegamento blanco, y muchas tienen sal o vinagre, que la idea de que tengan sal o vinagre es que ustedes saben que la sal y el vinagre son antimicóticos, o sea, impiden que les salgan hongos, ¿no? Entonces, y también se le echa vaselina o crema. Entonces esto impide que la cola fría frague muy rápido y le da un tiempo de durabilidad que me permite a mí generar proyectos con más detalle, ¿no? Entonces, también, como son pastas que ustedes saben que la cola fría también tiene agua, entonces para guardar los proyectos se guardan tal cual nos está mostrando la imagen, ¿no? Con un film plástico o una buena bolsa ¿cómo se llama? Que lo mantenga bien sellado, y eso va a permitir que las masas se mantengan flexibles, ¿no? Profesor, ¿Sí? hay gente en espera. Se lo evita. Ya. Gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay un montón de técnicas, ¿no? Entonces, la gracia de las pastas de modelar, aparte que la cerámica en frío, la gracia que tiene, por ejemplo, en las condiciones que estamos, ¿no? A lo mejor si ustedes se van al taller, yo les recomendaría trabajar directamente con eso. Pero la pasta de modelar es mucho más limpia, ¿no? Entonces, me ensucia menos, y la gracia de ensuciarme menos es que también, bueno, me da menos trabajo, pero ¿cómo se llama? Me permite modelar igual que la arcilla. No con el mismo grado, pero sí me permite modelar, ¿no? Y como está hecha también a base de cola fría, también me permite hacer esto, ¿no? Que estamos viendo que básicamente es pegar, ¿no? Pegar, entonces pega y endurece. Entonces tiene varias bondades, ¿no? Como material, ¿no? Aquí son algunas cosas medias tontas que son como decorativas. Uno tiene que verlo con ojos artísticos, ¿no? O sea, evidentemente nadie va a empezar a hacer corazoncitos, ¿no? O sea, nos vamos a meter en una cosa más dramática, ¿no? Porque piensen que fundamentalmente estamos pensando en ¿cómo se llama? En ideas, ¿no? Entonces, miren qué firme queda esto, ¿no? Entonces, es choro como material, ¿no? Es un material bien interesante, ¿no? De repente uno le tiene prejuicio porque, claro, se hacen este tipo de cosas, ¿no? Que son como manualidades. Y recuerden que lo que quizás
más he insistido es justamente en poner énfasis que esto no es una manualidad, ¿no? Entonces aquí yo les puse también otro tutorial, que es el que nos dice cómo hacer esta masa, ¿no? Entonces esta masa, básicamente ustedes lo que necesitan es maicena o harina, ¿no? Da lo mismo. O sea, hay gente que dice que con la maicena es mejor, ¿no? Y echan esa proporción de... En un recipiente vamos a poner una taza de maicena o harina de maíz fina. Le añadimos 3/4 de taza de cola blanca o pegamento blanco. Eso es lo que nosotros llamamos cola fría, ¿no? Entonces miren que la proporcionalidad es 50-50. De aceite. El aceite para evitar que la cola fría se pegue Y rápido. una cucharadita de vinagre. Y el vinagre es para que Y la ahora pasta esto no nos se toca mezclarlo pudra. hasta conseguir una masa. Si vemos que nos está quedando demasiado húmedo, pues le vamos añadiendo más maicena. Vamos a continuar amasando en la mesa, pero para eso echamos aceite para que no se nos pegue. También podemos poner el aceite en nuestras manos, porque es una masa que tiende a pegarse. Nos tiene que quedar una masa muy lisita. La gracia de la maicena es que la maicena tiene un grano mucho más fino, entonces va a permitir que la masa le quede fina, ¿no? Eso a su vez también me va a permitir hacer una mayor cantidad de detalles. Y la gracia de esto es que en un tupper la pueden guardar y la pueden seguir ocupando, ¿no? Entonces tiene varias ventajas, que pueden hacer una gran cantidad para hacer el trabajo que requieren, ¿no? Entonces, ese era el otro, digamos, tutorial que les había puesto. Después hay un montón de cosas que uno puede hacer con tipos de pegamento, ¿no? Hay otros tipos de trabajo que ustedes presentaron que son mucho más, ¿cómo se llama? Son mucho más, más estructurales. Y para esos trabajos más estructurales hay una magia ahí que me parece maravillosa, que es todo lo que se puede hacer con la cola fría caliente, ¿no? Con la silicona caliente, perdón, ¿no? Y esos recursos son recursos que uno puede utilizar viéndolos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, si bien aquí todos son puras manualidades, yo digo, bueno, ¿cómo puedo utilizar esta técnica para hacer algo más interesante, ¿no? Entonces, yo les digo esto también desde la experiencia propia. Yo soy fanático de ir a las tiendas de cordonería, de que venden chucherías, hay un montón de cosas técnicas que de repente hay personas aficionadas que las saben mejor que uno, ¿no? Porque estas cosas como que no te las enseñan en la universidad. En mi universidad, cuando yo estudiaba escultura, como que si no trabajaba con piedra, con fierro, con arcilla, con madera, noble, cosas así, era como que todos te miraban mal, ¿no? Entonces había una idea como que en la escultura se tenía que hacer con materiales nobles, ¿no? De cierta envergadura. Sin embargo, estamos rodeados de una cantidad de materiales plásticos, ¿no? Derivados del petróleo que ofrecen súper buenas características técnicas para realizar proyectos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esto, que es un proyecto muy simple, ¿no? Que es una pulserita, pues son puras gotitas de silicona caliente pegadas una entre otra, y que logran, digamos, este resultado, ¿no? Hay varios tutoriales de esto. Esto, por ejemplo, con moldes de silicona, ¿no? O sea, esto también me permitiría, por ejemplo, trabajar con la idea de módulo, ¿no? De trabajar con la silicona caliente y generar moldes que me vayan generando pequeños módulos, ¿no? Y esos módulos ir generando pequeñas obras. Entonces hay mucho que investigar, por eso yo les pido que usen su imaginación.
¿no? No se compliquen la existencia pensando que solamente hay que soldarlo con fierro, o hay que clavarlo, o hay que atornillarlo. Hay muchas otras técnicas. Entonces, yo les pido que busquen en los materiales y utilicen, digamos, su imaginación para los proyectos que vayan a realizar, ¿no? Entonces, mire, aquí está trabajando con pintura, con silicona caliente, cómo va generando estas formas, ¿no? Trabajando por capa, y de esa manera, trabajando recortando con una tijera, imagínense, ¿no? Si nosotros tuviésemos que pensar en una piedra, tendríamos que pensar en esmeril, pasta de pulir, para poder pulir la piedra. Y aquí con una simple cosa de plástico, ¿no? Que después se calienta y se pasa por encima para darle una terminación, queda casi una amatista, ¿no? Entonces, todos estos tutoriales tienen esa motivación, ¿no? Que ustedes puedan encontrar técnicas para desarrollar sus proyectos. Y lo otro que quería revisar era este, que es de ya madera, ¿no? Ya el tema de la madera también es algo que ustedes pueden utilizar y que da muy buenos resultados, porque también tenemos muchos elementos cotidianos que nos pueden servir para trabajar con madera. Por ejemplo, están los palillos de madera, ¿no? Los palillos que uno compra, esos palitos, no sé, cuestan 1000 pesos y vienen como 100, pero la gracia que tiene la madera es que tiene mucha... la gracia es que uno lo puede pegar con cola fría, lo puede lijar, lo puede barnizar, tiene muchas bondades. Por ahí había un proyecto que trabajaba con los palitos de madera. Entonces, aquí vemos muchas técnicas que mezclan también, ¿no? La silicona caliente, los palitos de madera, para ir generando, no sé, objetos, cuerpos, pero que están trabajados también con el ingenio, ¿no? Con el ingenio del bricolaje. Todo esto que estamos viendo se llama bricolaje, ¿no? Entonces, miren, estas chicas ingeniosamente utiliza como estructura basal un globo, ¿no? Que seguramente después va a reventar para que quede totalmente la estructura, ¿no? Que está ella planteando. Un trabajo que, si alguno de ustedes en el colegio seguramente trabajó esas típicas máscaras que a unos también se usaban con esta misma técnica. Entonces al final yo me doy cuenta que es un recurso, ¿no? Es un recurso técnico. Lo que yo estoy pensando es cómo se va a ver el objeto final que yo deseo hacer. Entonces el tema de las maderas, incluso hasta los palitos de helado también. Tratando de sacarle la noción, sí, de palito de helado, ¿no? Quizá esa terminación curva que tiene es un poco odiosa, porque yo lo veo y sé que son palitos de helado, ¿no? Pero si se la elimino, ya lo veo como pequeñas tablas, ¿no? Entonces, usen su imaginación, utilicen técnicas, denle una vuelta, y la gracia ¿cómo se llama?, de las maquetas, que es lo próximo que tenemos que hacer, es que nos ayuda a pensar sobre estos procedimientos técnicos, ¿no? Entonces, vemos cómo este proyecto de esta chica, ¿no?, se empieza ya a tomar forma de una forma muy ingeniosa, utilizando todo tipo de materiales para generar finalmente un elemento decorativo. Pero esto ustedes analícenlo técnicamente, ¿no? Porque aquí, bueno, evidentemente ella quiso hacer un adorno para su pieza, no sé, ¿no? No está pensando en el kiss del arte contemporáneo, ni en la reflexión sobre un cambio social, ni mucho menos. Son técnicas nomás, ¿no? Lo interesante, quizás, y una de las cosas más atractivas que tiene la escultura, justamente son sus aspectos técnicos, ¿no? Porque de alguna manera uno, cuando hace escultura, tiene que estar pegado a ¿cómo se llama?, al taller, ¿no?, a los materiales.
Acá vemos otro proyecto, ¿no? De un chico mexicano, ¿no? Que de buena forma muestra todos los elementos que tiene que utilizar, ¿no? Y que va planteando un trabajo a través también de palitos, ¿no? Estos ya son palitos más de mayor grosor, que también le dan más peso, ¿no? A una obra. Estos generalmente son esos palitos que vienen en los supermercados para hacer brochetas, ¿no? Pero hay unos que son más delgados y otros que son más gruesos. Los más gruesos son más interesantes porque me van a permitir una mejor resistencia y también me van a permitir lijarlo, ¿no? E incluso barnizarlo. Entonces, como les digo, hay muchas formas de hacer una escultura. Sobre todo en estos tiempos y en este contexto en el cual ustedes están en sus casas y evidentemente tienen que respetar, digamos, el espacio, entonces no se pueden poner ahí a dejar la escoba para que después me vengan a alegar sus papás, ¿no? Decirme, oye, está la escoba, no sé. Entonces, y a su vez también para trabajarlos dentro de una sala de clase son muy factibles, ¿no? Acá vemos otro proyecto más, etcétera, ¿no? Hay miles de formas, hay miles de soluciones, hay miles de posibilidades. Lo más importante es que ustedes apliquen, digamos, la imaginación, digamos, a estos proyectos, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a continuar, yo voy a revisar el tema, digamos, de los dibujos técnicos y ya la próxima clase quiero que me presenten un avance de la maqueta, ¿no? Entonces la maqueta básicamente es la escultura que ustedes tienen proyectada hecha a escala. Otra cosa muy importante también que quiero que recuerden es que finalmente la última nota va a tener que ver con un portafolio en el cual ustedes todos estos pasos, todos estos procesos que están llevando a cabo los van a ir guardando en una carpeta para posteriormente hacer una presentación final que tenga que ver con todo el desarrollo de los proyectos, o sea, boceto, dibujo técnico, maqueta, escultura. ¿Mm? Así que dejo abierto el micrófono para que si hay alguien que tiene alguna consulta, alguna duda. No los tengo silenciados, ¿sí? Profe, yo no creo que alcance a terminar el dibujo técnico para las 5 porque estoy teniendo como, o sea, me costó mucho trabajar, elegir con qué escultura trabajar y igual creo que le voy a realizar hartos cambios al primer boceto que trabajé y todavía no me convence ninguno de los dibujos que he hecho. Si lo termino después, se lo puedo mandar de todas maneras, aunque sea después del plazo, como para que lo revise. Sí, pero voy a poner, porque yo voy a revisar hasta hoy día. Entonces, lo que Ya. les recomiendo, y es lo que es una recomendación para todos, o sea, yo les di un plazo y voy a respetar ese plazo, hoy día hasta las 5 de la tarde. La idea es que ustedes cumplan el objetivo, después el proyecto puede cambiar, no importa. A mí lo que me Ya. interesa, uno, es que cumplan los plazos y que hagan las etapas. Pero a lo mejor tú, Antonio, me dice, mire, profesor, en realidad la idea original que tenía la cambié y tengo esta. No, y no hay problema, digamos. Si lo tienes pensado, lo tienes solucionado, no hay problema. No es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Pero sí es importante respetar los pasos. Ahora, Ya, entonces le presento los dibujos técnicos que tengo hechos, a pesar que no sean la escultura que voy a hacer. claro, o sea, tú me puedes plantear ¿cómo se llama? Que hiciste el dibujo técnico, porque en el fondo, ¿qué es lo que yo hago con el dibujo técnico? Compruebo que tú comprendiste de qué es lo que yo estaba explicando, ¿no? Ya. Para comprender que tú lo aprendiste, necesito revisarlo, ¿no? Y para eso hay un plazo, porque es un tema, digamos, que también tiene que ver con justicia con todos los compañeros, digamos, tener esa norma, digamos, para todas y para todos.
Pero tú después me puedes decir, Antonio, mire, profesor, en realidad hice este otro dibujo técnico porque esto me gustaría, y eso yo lo realizo sin ningún problema. Ahora, en general, es que sea el mismo proyecto. Pero claro, yo te entiendo también de que es importante que ustedes estén motivados por lo que estén haciendo. Porque, escucha, para hacer escultura, en realidad, una cosa fundamental es el entusiasmo. Yo tengo que estar entusiasmado, me tiene que gustar y tiene que tener sentido. Ahora, quiero insistir mucho en que no sean absorbidos por el vórtice de la manualidad. Si bien vamos a aplicar manualidad y tiene que quedar impecable, perfecto, ¿no? Pero no tenemos que perder el objetivo fundamental de esto, es que es cuál es la idea que yo estoy expresando a través de esto, ¿no? No es, mire que me quedó bien hecha la mano, mire. O sea, eso es como, es secundario en el sentido que es evidente, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una representación figurativa de un cuerpo humano, evidentemente me tiene que quedar perfecto, ¿no? Porque yo a través, pero lo fundamental es qué es lo que motiva esa construcción, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese constructo que yo estoy realizando? Porque cuando yo le doy un sentido a ese constructo, que se va a llamar escultura, ¿no? Y que va a ser de arcilla, o va a ser de palitos de helado, o va a ser de cerámica en frío, de papel, etc. Esa es una cuestión técnica, ¿no? Eso está en un segundo plano. Lo importante es cuál es la idea, ¿no? Ahora, en términos, digamos, jerárquicos, ¿no? Eso es lo más importante. Lo otro, evidentemente, es también importante, porque yo puedo tener una súper buena idea, realmente el trabajo de un fiasco, ¿no? Entonces, se sostiene solamente en la idea. Ella entramos en otro territorio que se llamaba el arte conceptual, ¿no? Que es algo que vimos también, que vimos el semestre pasado cuando hablábamos sobre Duchamp, siendo que todos los trabajos de Duchamp también eran impecables, ¿no? Porque él tenía ese conocimiento técnico. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, ¿Quién me habla? profe, yo tengo Camila, Ah, es que yo le envié mi dibujo ayer, ¿ya? pero escuchándolo ahora en clase, prefiero hacer más grande mi escultura después, entonces, ¿tendría que volver a enviarle con las medidas cambiadas o no es necesario? No, ¿O no, mejor que no lo corrige después. Pues la tuya tenía, ¿cuánto? ¿30 centímetros, si no me equivoco? 31? Claro, Pero ahora prefiero hacerlo más grande, entonces no sé si cambiarle la medida y enviárselo de nuevo o así, porque voy a mantener la misma idea, es solo que lo haré más grande. no, después me lo replanteamos, ¿no? Porque en el fondo aumentarle no va a cambiar el dibujo, ¿te fijas? Entonces, ese dato yo te lo doy en función, digamos, que realizo el dibujo técnico, pero ya en la maqueta, en las correcciones, ahí yo digo, bueno, en realidad esto va a tener tal porte. Entonces, por eso es importante el tema de la maqueta, ¿no? Yo hoy día les he explicado el tema de la maqueta. Entonces la maqueta también tiene que estar en escala. Ustedes escogen cuál es la escala, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la misma Camila me puede decir, pucha, yo voy a hacer la maqueta del mismo porte que voy a hacer la escultura, por ejemplo. O me dice, no, en realidad la maqueta la voy a hacer a la mitad, ¿no? Entonces voy a hacer una escala 2:1, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una regla. Digo, entonces este es el tamaño real de mi escultura, pero yo la maqueta la voy a hacer de la mitad, la voy a hacer más chiquitita, para que me sea más fácil y para comprender mejor. Entonces ahí la escala es 2:1, ¿no? O sea, vale decir de que 2 centímetros son iguales a 1. Entonces ahí cuando el número más grande parte, y después hay un número más chico es porque yo estoy reduciendo. Al inverso, es lo contrario. En el caso de ustedes, se puede, la maqueta debiese o reducirse o mantenerse, ¿no? O sea, en el sentido de ser una escala de 1:1, ¿no? O sea que la maqueta es del mismo porte que la escultura. Esa es una escala 1:1. Si la maqueta es más pequeña, entonces el número va a ser, el número primero es más grande y el segundo es más pequeño, ¿no? Como 2:1, que se escribe 2:1. Eso significa 2:1.
Entonces la maqueta que ustedes me planteen ya debiese estar lista la próxima clase, ¿no? O sea, tienen una semana para realizarla, me parece que es tiempo más que suficiente. La maqueta ustedes la pueden desarrollar en el material que quieran, no es necesario que sea el material definitivo, ¿no? Lo que pasa es que la maqueta debe sí tener un grado de detalle importante, ¿no? O sea, tengo que hacerla con delicadeza, y la maqueta va a ser un ensayo previo de la forma que voy a hacer. Entonces, el próximo viernes, ustedes me van a entregar la maqueta que va a valer un 40%, ¿no? Porque esta entrega vale un 30%. Recuerden que todavía no pongo la primera nota, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Natacha. Ah, lo que pasa es que yo, al menos desde mi perspectiva, siento que es muy poco plazo el que nos está dando. Porque la otra semana, yo en mi caso, tengo lleno de trabajo, llenísimo, tengo muchas entregas que hacer. Y siento que se me está colapsando la semana con tantas cosas que se me están tirando. Entonces, no existiría la posibilidad de que a lo mejor nos diera un par de días más como plazo para mandarles fotos de la maqueta. Bueno, mira, yo para no presionarlos, les voy a dar entonces que la próxima semana me hagan un adelanto. ¿Ya? O sea, que me muestren cómo van con la maqueta. Pero sí que comiencen a hacerla, digamos, a iniciarla, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, yo no tengo problema en darles un poco más de plazo. Profe, ¿Sí? ¿y tenemos que mandarle fotos o la tenemos que presentar en clase el avance? No, prefiero que me lo presenten en clase. Sí. ¿No le enviamos fotos entonces de lo que avancemos? Claro, que me lo presenten por cámara. Porque Ya. mira, la verdad es que para uno como profesor, y a veces es súper necesario para uno en realidad tener como un feedback con ustedes. Entonces, de pronto, como no se conectan las cámaras, tú no ves cara, ¿no? No ves cara, entonces como que estás hablando en una pantalla y para uno como profesor es un poco ingrato eso, porque no tienes un retorno. Entonces, la próxima clase es una clase presencial donde ustedes me van a presentar los adelantos de sus maquetas. Pero no se compliquen con la maqueta en el sentido de que ¿cómo se llama? De que la pueden hacer en cualquier material, ¿no? Entonces, ahí está leyendo. Entonces, los pontes lo pueden hacer en plasticina, la pueden hacer en lo que sea, digamos, en arcilla. Lo importante es que la maqueta esté bien ajustada ¿cómo se llama? A lo que ustedes quieren hacer. Porque la maqueta es lo que me va a permitir pensar el volumen que voy a desarrollar. ¿Ok? Y con la entrega de la maqueta, recién tendríamos la primera nota, ¿no? Y la primera nota estaría dada por estos 3 ejercicios que hemos realizado. El boceto, el dibujo técnico y la maqueta. Y de ahí yo tendría mi primera nota. La segunda nota va a ser por la escultura en sí misma. Y ahí vamos a tener 3 fechas, digamos, 2 de avance, ¿no? Y una que concluiría para tener la nota final. Esa sería la segunda nota. Y la tercera nota sería la presentación del portafolio, ¿no? De la experiencia, digamos, de todo este proceso, ¿no? De poder documentarlo. Me parece que es fundamental e importante que este proceso quede bien estructurado, bien presentado, porque de esa manera ustedes también van a tener material e insumos para cuando puedan hacer clases y van a poder comprender bien cuál es este proceso. ¿Ok? Bueno, dejo abierto el micrófono por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si no es así, lo dejamos hasta aquí entonces y quedamos de acuerdo a petición de Natacha y me imagino que el resto también, que la próxima clase, para que no colapsen, ¿no? Tendríamos un avance, ¿no? Un primer avance de su maqueta. ¿Mm? Así que eso, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen y que aprovechen este sol que nos llena de optimismo y que se sigan cuidando. ¿Ah?
Profesor, yo tengo una duda. Camila, dime. Que el lunes o sea, el lunes de esta semana le envié correo porque la clase pasada no revisó mis bocetos. Entonces, ¿es necesario que lo revise o yo elijo desde mi criterio la idea que me guste trabajar? Pero Camila, ¿tienes los bocetos ahí, Camila? Pero tú me los Sí, mandas, ¿no? lo envié el día martes porque los tuve que reenviar. Ya, no, pero mira, hagamos una cosa. Quédate y me los muestras aquí en pantalla y conversamos un ratito por eso. ¿Ya? Ya. Bueno, Mm, para el resto, si hay alguien que se quiera quedar, se queda, y el resto, que tengan un buen fin de semana. Adiós, que esté bien, Chao, profe. profe. Cuídense. Chao, profe. Gracias por entender la situación. Ya, Camila, te dejé ahí para que puedas compartir pantalla. ya. Ya, perfecto. Este que sería el segundo. Ya, no se lo había visto. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía que sí lo había visto, no. ¿Será? Ya, mira. Y el último. ¿Y cuál es la que a ti más te gusta? Ah, el primero y el cuarto, que sería este. Ya. Y esto es como el libro. A ver, muéstrame el primero de nuevo. Y el primero es una flor. Ujú, En las puntas, las raíces. Y esta parte de aquí abajo, ¿qué es? Esto que achuraste con el lápiz. Se supone que era como un pilar en el que estaría como representado, o sea, está planeado para ser puesta sobre algún pilar o alguna superficie en la que las raíces puedan como fluir hacia abajo. Ya. Mira, esta idea me parece que está muy cerca de ser una flora dentro de un macetero. Entonces no me parece muy interesante, ¿no? Muestra Ujú, esta última. Ya, la última tiene algo, ¿no? Tiene algo porque ya hay una cosa más compleja, ¿no? Tiene que ver con la mano, con el libro. Ese libro ahí le pusiste al medio algo que estaba como aterrizado. sí, son las páginas que faltan, porque es una representación de la pérdida de memoria. Ya, mira, aquí tú podrías trabajar, por ejemplo, con dos técnicas, ¿no? Una es utilizar un libro real, ¿no? Ujú, Y empezar bueno, evidentemente un libro que no tenga ninguna importancia, ¿no? Sería una guía telefónica o algo así. Eh, que tú lo puedas ir pintando, ¿no? Con cola fría. O sea, son cosas que estoy pensando ahora en el momento, ¿no? Que lo puedas ir pintando con cola fría y las hojas se vayan pegando. Hay otra técnica también he visto con esto de los libros, que es sumergirlo en cemento. ¿Ubicas el cemento común y corriente? ujú. ¿Ya? Eso uno lo puede hacer una pasta y sumergirlo y meter el libro y después el libro queda duro. Entonces aquí yo siento que tienes que trabajar con dos técnicas porque siento que el libro, o la idea del libro, debiese ser un objeto, ¿no? Un objeto aparte de lo otro que claramente debiese ser un modelado. Ujú, Ahora, el libro debiese incorporarse al modelado. Este modelado lo puedes realizar con arcilla o con cerámica en frío. Creo que para este proyecto lo ideal sería cerámica en frío porque más te va a permitir mayor ductilidad, por ejemplo, en las manos.
Entonces, en las manos yo puedo hacer una pequeña estructura de alambre que me va a permitir que los dedos se vean de manera más realista. Y unificar Ujú. todo esto con un solo color, ¿no? Para que el libro se integre al volumen de abajo, yo lo pondría todo de un solo color, ¿no? Incluso después podría, ya que la obra está lista, está terminada, está seca, tiene un spray de un solo color, ¿no? Para que solamente se vea la forma. Esa Ujú. es una idea, digamos, una alternativa, y para que no se vea algo separado. Ahora lo que me parece es que te falta definir mejor cómo irían las manos, ¿no? Porque no se entiende muy bien en el boceto cómo iría la mano conectada, por ejemplo, con la clavícula. No se ve esa conexión en forma. Ah, sí, es que las manos van conectadas al libro y el libro al cuerpo. Ahí las manos van separadas del torso. Sí, van al libro. Ya, ya. Pero Aunque si me dice que las une al torso, las puedo unir. sí, es que cuando vi la imagen, ponte pensaba como en una forma mucho más como surrealista. ¿Te fijas? Así como una Ujú, mano saliendo de una tráquea y otra mano saliendo de una nuca, ¿no? ujú, Como las manos, como brazos cerebro, ¿no? Como que en vez de cabeza tomo este elemento. Porque si no las manos quedarían como algo muy extraño ahí, ¿no? Como un elemento extraño que está desconectado ujú, del cuerpo, entonces perdería esa cualidad orgánica que tiene, ¿no? Esa cualidad de ser algo vivo. Se transformarían en cosas nomás, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, estas manos cortadas que... Porque se puede entender que el busto es un ¿cómo se llama? Un elemento vivo, ¿no? Orgánico. Pero las manos, como son también parte del cuerpo, al estar cortadas, generan una extrañeza, ¿no? Y creo que confunden el mensaje. En cambio, si las manos salen del torso, en el fondo pienso en un torso con manos, con brazos, con una especie de deformación, y que esta deformación es la que está tomando el libro, puede quedar más potente, ¿no? Más limpio como idea. ujú, Porque me habla de que este cuerpo deforme, ¿no? Sostiene como cabeza algo que no tiene que ver con él, ¿no? Orgánicamente, que es el libro. Entonces sería ujú, una idea de que como que del conocimiento eh, literal, ¿no? El conocimiento literal no forma parte de la vida, ¿no? Es algo que está separado de la vida, porque ese libro sería algo separado de la vida, ¿no? Entonces ahí lo que falta no es un libro, sino falta la cabeza, pero la cabeza como parte del cuerpo, como parte de la vida. ujú. Entonces ahí tiene como otras metáforas que pueden ser más interesantes, ¿no? La idea me parece interesante la que estás planteando, ¿no? Pero en la forma tienes que solucionarlo. Ok. ¿Te hace sentido? Sí, ahora sí me hace más sentido.